Hola, soy Rubén Fernández, este es mi videoblog Eureka y estoy hablando de redes sociales y viralidad. En el inicio de las redes sociales, estas eran concebidas por los usuarios como una extensión de su vida social. Ahora esto ha cambiado porque las redes sociales ya son una parte intrínseca de nuestra vida social y hay mucha gente que no puede concebir sus contactos sociales sin mediar un medio digital. Entonces, tenemos ejemplos tales como aquella gente que generó una audiencia tal que le permite hacer lives en TikTok y esta gente se graba todo el día e incluso mientras duerme, ¿no? Entonces, es gente que es común, gente como tú y yo, pero que generó una audiencia que le genera ciertos incentivos o ciertos beneficios y que están interesados en mantenerlos. Entonces, en TikTok, por ejemplo, solo puedes hacer un live a partir de 1,000 seguidores. Entonces, los lives son una especie de perk o de beneficio que te da la producción de contenido interesante y que engancha a los usuarios. Y además, en TikTok la gente puede hacer crowdfunding de tu contenido. Entonces, ahí ellos te dan rosas o te dan algunas otras cosas que TikTok va cambiando para que puedan fondearte y que incluso puedan levantar ciertas restricciones acerca del lenguaje o de contenido. Esa es una forma en que TikTok genera una dinámica de contenido y de enganchamiento de la gente que genera eso. TikTok es muy joven, hay muchas caras bonitas, hay mucho contenido muy dinámico, muy jocoso, muy humorístico y es muy libre en el reuso del contenido, ¿no? La gente se publica, pero también hace unas parodias de otras cosas o ocupa ciertos audios de otras personas. Entonces, TikTok es una red social para gente que necesita atención, pero también le gusta la vida ligera. No hablan de temas tan graves y si hablan de temas graves lo hablan en tono de broma o de sarcasmo. Eh, Twitter, sin embargo, es una red social donde la gente tiende a no mostrar su vida privada demasiado y están interesados en la vida pública de un país o en temas específicos. Y además también es una red muy crítica donde la gente que está ahí es generalmente altamente educada, pero también hay gente que está interesada en influir en las temáticas de los medios, de la política y de la sociedad en general. Entonces, hay dos tipos de usuarios, más o menos, que son los que están interesados en seguir la vida nacional y darle viralidad a esos temas, y otros que están en contra de eso y quieren destruir la viralidad de los temas importantes. Entonces es como una lucha eterna en Twitter por hacer que surjan los temas y que se levanten en el algoritmo de Twitter. Facebook es más una red social donde todos iniciamos y es la red social más vieja, pero también es en la que los contenidos son más sosos y menos intelectualizantes. Y de hecho hay como una tendencia a socavar todo lo que es crítico o muy social o político. De repente, cuando hay campañas, pues también se impulsa eso pues, dentro de sus algoritmos, pero pues ahí está. Eh, son muchas cosas personales, pero también cosas de superación personal y mucha conversación chit chat. Instagram, por ejemplo, es una red social muy visual.
La gente que está en Instagram generalmente está generando contenido de imágenes, pero también videos. Y en algún momento Instagram intentó o sigue intentando competir con TikTok porque ya tienen Reels y videos que pueden ser usados en ambas plataformas. Sin embargo, Instagram es mucho más lento que TikTok, no es tan dinámico porque no es únicamente videos, entonces tienes un muro donde puedes mostrar imágenes de tu vida, pero también hay muchos negocios, sobre todo, y mucha gente que muestra sus cuerpos, porque hay un nicho de fitness muy grande, de deportes, pero también de actividades al aire libre, fotógrafos, arquitectos, etcétera. En Instagram cualquier persona, cualquier usuario puede hacer un live y el live puede ser entre dos personas o más, entre grupos, entonces pueden hablar de temas y la gente puede conectarse y hacer comentarios. Ahí no hay un perk acerca de eso. Bueno, entonces cada una de estas redes sociales tiene una dinámica distinta en la que los usuarios se enganchan. Y cada red social tiene un ethos psicológico distinto y se va explotando esto para generar viralidad. Entonces, Facebook, por ejemplo, la viralidad no se genera por medio de influencers, no hay influencers en Facebook, lo intentaron hacer con las páginas y los perfiles y tú seguías, pero no sé si no lo lograron, pero creo que decidieron no hacerlo y decidieron desplazar la viralidad hacia Instagram y respetar la viralidad de Twitter, que no es parte de Meta. Meta es la empresa de Mark Zuckerberg, que es la sombrilla que cubre WhatsApp, Instagram y Facebook. Y también tenemos otras plataformas que no son redes sociales tal cual, como YouTube, pero YouTube es parte de Google y YouTube ha sido fuente de viralidad eterna, pero es mucho más variado, los temas son universales y efectivamente es la primera plataforma de video en la que hemos estado generando viralidad, pero se ha vuelto más un poco un repositorio. Esto quiere decir que es una red social que está fuera de las redes sociales que conforman nuestra vida social, porque no es que todo el mundo tenga una cuenta de YouTube para producir contenido como en todas las demás. Es más difícil que alguien se anime o decida producir contenido en YouTube que en las otras que son más fáciles y que todo el mundo está utilizando todos los días. Entonces, la viralidad eh, es, puede ser de dos formas. Puede ser positiva o negativa. Entonces, la viralidad positiva resalta sentimientos que al final tu cerebro, desde el punto de vista neurocientífico, van a generar una explosión o intentan generar una explosión de hormonas cuando ves el contenido. Entonces, hay tres hormonas principales en las que el contenido se enfoca. Y estas son la dopamina, la oxitocina y la endorfina. Entonces, el contenido positivo siempre quiere crear suspenso o un efecto de cliffhanger, empatía o te quiere hacer reír. Entonces, o te sorprende o te hace engancharte en las dinámicas sociales de los demás mediante la empatía o te genera una reacción de humor. Mm, estas hormonas son positivas ya que generan ciertas conductas o ciertos, ciertas reacciones en tu comportamiento que están asociados a mayor atención, a un aumento en la memoria,
mayor motivación, generosidad, confianza y generan lazos con las demás personas. También te relajan, te hacen ser más creativo. Entonces, esto lo vamos buscando de manera natural porque a todos nos gusta sentirnos bien. Y esto es, en general, la mayor parte de la gente en el pasado ha tendido a buscar viralidad a través de esta fórmula de positividad a través del contenido. Ahora también del lado negativo hay otras dos hormonas que pueden generar ciertas reacciones que pueden ser interesantes para un tipo de usuarios que no son los usuarios individuales y que tienen algún tipo de agenda de orden estructural mayor, y estos son empresas o gobiernos o partidos políticos o grupos de interés, como pueden ser el crimen organizado o algún grupo con un interés regional o nacional específico que necesita generar una reacción negativa hacia alguna cosa o iniciativa que no le beneficie. Entonces estas dos hormonas son el cortisol, que está asociada al estrés, y la adrenalina, que está asociada al miedo. El estrés está asociado a un miedo sostenido y se puede generar alrededor de situaciones de incertidumbre y de falta de estabilidad. La adrenalina surge en ti cuando hay una amenaza inmediata a la cual tienes que responder. Entonces la adrenalina es una hormona que se genera en tu cerebro cuando hay algo que pone en riesgo tu seguridad y te hace tener una reacción física fuerte. Es una inyección de energía que te puede hacer decidir dos cosas: atacar o huir. Entonces el cortisol es como mantener una situación que está muy cercana al miedo, pero que no se resuelve nunca. Entonces estás estresado, pero es para que estés alerta siempre. Y los sentimientos que genera estos dos tipos de hormonas y estos dos tipos de contenido en las redes sociales son de irritabilidad, de extremadamente crítico, y además como consecuencia genera que estés irritable, que tu memoria decaiga y que finalmente tomes malas decisiones. Y esto está asociado a una cultura de la toxicidad. Toxicidad en términos eh, no de toxinas eh, artificiales, pero sí de esas dos hormonas que son tóxicas. El cortisol en el largo plazo está asociada a enfermedades y tu sistema inmunológico decae. Entonces, este tipo de viralidad se ocupa para socavar algún tipo de agenda mediática o política o social que algunos jugadores de las redes sociales, como ya dije, de mayor rango, que no son individuales, pueden estar interesados en generar. Entonces, esta es la primera parte acerca de viralidad, y hablé de redes sociales y de cómo se genera contenido y cuáles son los dos tipos de contenido que pueden tener viralidad y para qué se utilizan. En el siguiente video voy a hablar de la viralidad y cómo se va generando en cada una de las redes sociales. Y por favor síganme en mi blog Eureka, suscríbanse a mi canal y vamos a seguir discutiendo. Muchas gracias.